enfermedad renal crónica, ¿sí? La votación en teoría iba a terminar el 18, pero hay un alargue hasta el día 21. ¿No? Como ven, los últimos días ya es la presentación de los seminarios, ¿no? Y están los asistentes asignados. Bueno, debemos empezar diciendo que la enfermedad renal crónica en realidad es un problema de salud pública, pero ¿cómo la definimos? La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual, progresiva e irreversible de la función renal cuando se da esto por un periodo mayor a 3 meses, ¿sí? Esa es la característica. Gradual, progresiva e irreversible. En cambio, la aguda es reversible, ¿no? Podría haber un evento agudo igual que sea progresiva, como la rápidamente progresiva, ¿sí? Podría darse, pero es reversible. En cambio, este es irreversible, es decir, queda daño por siempre. Actualmente, las guías de práctica clínica que norman para la enfermedad renal crónica son unas guías consolidadas que responden al nombre de KDOQI, ¿sí? Es una guía de origen americano, pero al final que ha integrado diversos países del mundo. ¿Y qué dice KDOQI respecto a cómo definimos, y no solamente en el tiempo de los 3 meses, sino que KDOQI ya pone otro criterio importantísimo, que es la tasa de filtración glomerular, lo que comentábamos en algunas de las clases. ¿Cómo mido la función renal? ¿Cómo veo que el riñón está bien? Por la creatinina, por la tasa de filtración glomerular, por la albuminuria y por la ecografía, ¿sí? Esos son mis elementos iniciales básicos. Por mi creatinina, yo puedo calcular mi tasa de filtración glomerular, ya sea por una depuración de creatinina o por una fórmula de estimación de la tasa de filtración glomerular, ya sea Cruz-Cook, MDRD4, MDR6, EPI-CKD y otras, ¿no? Porque hay como 16 fórmulas para calcular. Cada una se acerca más, cada una tiene alguna situación importante. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente amputado, un paciente desnutrido, una paciente gestante, la mejor sería la depuración de creatinina. O sea, es decir, que junta la galonera de 24 horas, donde vamos a medir cuánto excreta de creatinina en un tiempo de un día, en el volumen que excrete, se le toma también una sangre sérica y de ese modo tenemos un cálculo de depuración de creatinina. Las otras situaciones es mucho mejor por la facilidad poder tener algún tema en lo que respecta a utilización de fórmulas. Entonces les dice que cuando la tasa de filtración glomerular, ¿sí?, está disminuida menor de 60, nosotros ya pensamos en enfermedad renal crónica o como la presencia de un daño renal de forma persistente durante 3 meses a más. ¿A qué le llama daño renal? Ojo, el tener la albuminuria o proteinuria persistente o alterada, ya símbolo de un daño renal. El tener imágenes con cierto grado de alteraciones, como los quistes, como diferencias en la ecogenicidad, en el tamaño de la corteza, ya da una idea de un daño. Por lo tanto, eso ingresa ahí a valorarse. Y de hecho que cuando yo ya tomo una biopsia, que es algo ya internamente del riñón, si encuentro daño, me está diciendo, oye, este riñón ya tiene un daño crónico, tiene más de 3 meses y la tasa de filtración glomerular es menor de 60. Conclusión, para definir enfermedad renal crónica, 2 criterios. Tiempo, más de 3 meses. Tasa de filtración glomerular menor de 60. ¿Ok? Entonces, salvado eso, una vez que ya nosotros definimos prácticamente menor de 60, en la clasificación de la enfermedad renal crónica nos agarra los estadios 3, 4 y 5. ¿Sí? Los estadios 4 y 5 ya lo consideramos como insuficiencia renal, mientras que los estadios 1 y 2, el riñón tiene un daño, pero la tasa de filtración todavía no se altera. ¿Sí? Hay daño renal, ya sea por proteinuria, ya sea por disminución del tamaño, ya sea por la edad tal vez, pero la tasa se mantiene normal o alta. Por ejemplo, un diabético tiene hiperfiltración, entonces no va a tener una tasa baja y aparentemente está muy bien, pero tiene un daño. Entonces se le considera enfermedad renal grado 1 y va a medidas preventivas, ¿sí? Igual, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en la clasificación? Saber
los estadios. Entonces ya sabemos que hay estadio del 1 al 5. El estadio 5, menor de 15, el estadio 1 mayor de 90, el 2 de 89 a 60 y el 3 de 30 a 59, etcétera, ¿no? Entonces eso tenemos que aprenderlo porque siempre en los exámenes viene varón de 46 años de edad que tiene creatina 1.5, diabético, hipertenso mal controlado. Calcule a peso en 50 kilos, ¿no? Calcule la tasa de filtración glomerular. Entonces ya sabemos que una fórmula fácil, edad, perdón, 140 menos la edad, entonces 140, y si tiene 40, ya vamos, peso, igual dije 40, abajo hay constante 72 y creatina 1.5. Se hace una división y sale. Y ubicamos dónde cae. Si cae en resultado, por ejemplo, 19, está en enfermedad renal crónica, grado 4. Si caería en 80, nos tocaría tener enfermedad renal crónica, grado 2. Si cae en 12, enfermedad renal crónica, grado 5. Prácticamente menor de 15 es sinónimo de diálisis. Entonces, la tasa de filtración glomerular menor de 15 debe ya valorarse el inicio de la diálisis. Entonces, ¿qué está sucediendo en este riñón? Sucede que hay una disminución del número de nefronas funcionantes, ¿sí? Las nefronas son 1 millón en el varón por cada riñón y 800.000 en la mujer. De esa manera, esta disminución del número, ¿qué hace? Hace que haya cambios hemodinámicos y cambios funcionales. Dentro de los cambios hemodinámicos hay una vasodilatación preglomerular, ¿sí? Hay una hipertrofia glomerular, ¿no? Hay factores activas o que se activa el fibrinógeno y factores proinflamatorios. Esta circunstancia lleva a que haya esclerosis y como es el glomérulo se llama glomerulosclerosis. Y por otro lado, aumenta el flujo plasmático, aumenta la presión coloidosmótica, glomerular capilar, por esta vasodilatación preglomerular y puede contribuir a la proteinuria, ¿no? Y esta proteinuria mecánica hasta ese momento, a la larga, proteinuria más esclerosis nos llevan a esta progresión de la enfermedad renal que en el tiempo le llamamos insuficiencia renal crónica. Entonces, hay algunas circunstancias a considerar, dado que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo angiotensina 2, va a contribuir a esta esclerosis glomerular e intersticial, porque a partir de este sistema se van a activar mediadores inflamatorios, sobre todo el TGF, el factor de transformante beta, ¿no? Esto es importante porque va a producir toda una cadena de degradación de la matriz extracelular llevando a esclerosis. Factores derivados de plaquetas, factor inhibitorio de prostaglandinas, va a tener también problemas en la matriz y al final nos va a llevar a glomerulosclerosis. Esta proteinuria, finalmente, como va a ser inflamatoria desde el punto de vista de enfermedad renal crónica, nos va a llevar ¿a qué? A que tengamos mayor infiltración intersticial y celular, por lo tanto va a haber fibrosis intersticial, mayor daño y liberación de factores inflamatorios. De tal manera que la enfermedad renal crónica no es solamente que el riñón se malogró. Entonces hoy la teoría actual es que la enfermedad renal crónica es una enfermedad inflamatoria, porque a partir de la liberación de estos mediadores es que se produce la esclerosis y fibrosis. ¿Y qué lo inflama? Puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser una glomerulosclerosis, puede ser pero una glomerulonefritis, puede ser un lupus, puede ser una vasculitis, puede ser una postestreptocócica, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta inflamación crónica, al parecer, nos llevaría a tener este contexto, ¿ok? Esto ya es a nivel mundial una epidemia. Se considera que es un problema de salud pública porque el punto final es la diálisis. Entonces los sistemas de diálisis se han visto sobrecargados en el mundo. De tal manera que se sabe que casi un 7% de la población mundial tiene problemas de enfermedad renal crónica, que es la 22ª causa de muerte a nivel mundial.
que de acuerdo al estadio, la población mundial digamos, tiene este riesgo de padecerla. De hecho, que más prevalencia habrá en los primeros estadios, menor prevalencia en los últimos, porque hay también un paso de mortalidad entre uno y otro, y habrá un grupo importante que es el estadio 5. En Perú, un estudio en el Seguro Social, donde se hizo una proyección. Estos son pacientes en diálisis y para el año 2013 se proyectó de que alrededor de 10.000 pacientes deberíamos tener en hemodiálisis. Se actualizó en el 2015 y en el 2015 alrededor de 12.000 pacientes. Hoy tenemos casi 16.000 pacientes en hemodiálisis, hablando solamente de salud. ¿Sí? Entonces, estas 60-70% de las causas son diabetes y hipertensión, los cuales son preventivos. Entonces, ¿cuál es la diabética? Cuando uno es hipertenso y todavía no hace vasculopatía hipertensiva, ¿sí? Ahí, cuando uno tiene una glomerulonefritis y la proteinuria es persistente, entonces hay una forma de intervenir de alguna manera. Obviamente esa intervención no es 100% efectiva, pero hay un beneficio de un 70% hasta 78%, entonces tenemos solamente un 22%, el cual no se beneficia, ¿no? Entonces, 3/4 partes se benefician. Entonces es prudente intervenir temprano, ¿no? Aunque temprano parece ser un término castellano semántico, porque ya es tarde en ese momento, porque ya se activó prácticamente, ¿no? ¿Cuál es la idea de intervenir tempranamente? Es no llegar a ser diabético, ¿sí? No llegar a tener sobrepeso, no llegar a ser dislipidémico. O sea, ahí la atención primaria y la prevención primaria es ideal. Estilos de vida saludable. O sea, si nadie es diabético, no hay enfermedad renal crónica, no hay retinopatía diabética, no hay neuropatía diabética, no hay ACVs, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? En tu alimentación, porque tú ya puedes tener carga genética, ¿sí? Tú ya puedes tener carga genética, como hemos visto, ya tienes la predisposición de 30 o 20% de ser hipertenso, de ser diabético, pero si tú a ese carro le das mala gasolina, pues de hecho que ese carro se va a malograr. Ok. Entonces, ¿cómo estimamos la fórmula, la tasa de filtración glomerular? Ahí está la fórmula abajo. La de Krukel-Gold es nuestra fórmula mental, 140, abre paréntesis, 140 menos la edad, cierra paréntesis por el peso, numerador. Y en el denominador, 72 por la creatinina. ¿Sí? Ahí se ha puesto entre 88.4, pero eso es cuando viene la creatina en milimoles por litro. Por ejemplo, en el Hospital Almenara utilizan en milimoles, no usan en miligramos como nosotros. Y entonces, cuando tengamos una creatina en micromoles, pues dividimos la creatina que nos dan entre 88.4. El resultado de esto arroja para lo que es la tasa de filtración glomerular para un varón. Si es mujer, hay que multiplicarlo por 0.85. El ejemplo clásico. Edad 40 años, peso 72, creatina 1. Reemplazo. 140 menos 40 por 72. Abajo 72 por 1, porque la creatina se va a 72, 72, se eliminan numerador y denominador, y arriba me queda 140 menos 40 entre 1. 140 menos 40, 100. Entre 1, 100. Resultado, 100. 100 mililitros por minuto, la tasa de filtración glomerular de un varón. Si fuera mujer, 100 por 0.85, es decir, 85 mililitros por minuto, según la tasa de Krukel-Gold. Recordar que esta tasa puede tener un 20% de error porque sobreestima, ¿sí? Sobreestima la filtración glomerular. Hay mejores fórmulas como la MDRD o la EPI-CKD. Siempre, si ustedes ponen en sus buscadores en Google, cálculo de la tasa de filtración glomerular o calculadora de tasa de filtración glomerular, la que más usamos en nuestro hospital es la de la Sociedad Española de Nefrología, que se llama CEN. Sin embargo, hay un montón de aplicativos y uno le dice qué fórmula quiere que calcule. Hay algunas diferencias entre las fórmulas porque dependiendo de las poblaciones, de los ajustes, ¿no? Pero están cercanos al valor real, ¿no? La última fórmula es EPI-CKD. El único problema que tiene es que diferencia entre raza blanca y negra. ¿Y nosotros qué somos? Me preguntaba un alumno el año pasado. En realidad no está validada para nosotros, pero cuando nos toca, ponemos raza blanca.
cálculo de la tasa de filtración glomerular, ya hemos quedado MDRD si no hay EpiCKD y si no hay esa, Krukul-Golf. En el examen, Krukul-Golf. No vamos a usar calculadores. ¿Ok? Se habla de la prevalencia. ¿Dónde hay más? En los grupos 2 y 3. Ahí están más metidos los problemas, camuflados. El diabético que no tiene control, el hipertenso que está en su casa y que no le falla nada, y que va al médico cuando ya recién tenga un ACV o tenga problemas con la micción, etcétera, ¿no? Las uropatías obstructivas a veces lo lleva un diabético, no por la diabetes mal controlada, sino lo lleva porque no puede miccionar, y a partir de ahí salen sorpresas. Y los estadios, pues, más pequeños son menos. Y entonces hay situaciones que acumulan o sustancias que acumulan la enfermedad renal crónica, ¿no? Acumula la urea, los indoles, los fenoles, ¿sí? Los catoles, los elementos como las poliamidas, ¿no? Y eso tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el prurito, tiene que ver con el estado inflamatorio, tiene que ver con la anemia, son contribuyentes a la toxicidad. Hoy se sabe que la urea no es tan tóxica, ¿no? Que más son los indoles, fenoles, cresoles, son más tóxicos, ¿sí? Entonces, un estado urémico, muchas veces los pacientes tienen enfermedad renal crónica 2 o 3 con creatinina 1,5, con creatinina 2,5, pero con una urea en 140, en 120, una urea en 100, una urea en 80, y que están ahí. No es necesario bajarlo al nivel normal. No existe hasta la fecha ninguna vacuna, suero, pastilla o brujería que nos haga revertir o bajar la creatinina, ¿sí? Salvo que sea un evento agudo. ¿Y dónde está la creatinina? La creatina viene del músculo. La creatina viene de la creatina que está en el músculo, ¿sí? Y la urea viene de los productos nitrogenados de las proteínas, ¿no? Entonces, por eso es que en estos pacientes que están en estos estadios, a veces hay una restricción proteica para no hacer que incrementen más la carga proteica nitrogenada, ¿ok? Hay algunas causas de esta enfermedad renal crónica: la nefropatía diabética, la glomerulosclerosis hipertensiva vascular, las glomerulopatías, las nefritis intersticiales, los riñones poliquísticos, las uropatías obstructivas. ¿Correcto? Hay factores que hacen susceptible a incrementar la probabilidad de IRC. Uno, la edad. Pues, más edad, más problemas. La historia familiar, también. La masa renal, también. ¿Ok? Las enfermedades autoinmunes pueden activar e iniciar la enfermedad. Ojo, acá hay dos grupos, eso también viene en el examen. Hay factores que hacen susceptible para incrementar y hay factores que inician directamente la enfermedad, ¿sí? A veces viene para correlacionar, ¿no? Inicia un AINE por toxicidad directa, diabetes por mal control, y como si fuera, entre comillas, una toxicidad directa, una litiasis por una uropatía, enfermedades sistémicas. Tenemos todas esas características que uno puede tener. Y hay factores que aumentan la progresión y empeoran el daño, como la proteinuria, como la anemia, ¿sí? La obesidad. Esos factores debemos controlarlos en la medida de lo posible. La dosis baja de diálisis, tenemos el acceso vascular, ¿no? Temporal para diálisis, tenemos un poco la anemia, la hipoaluminemia, y tenemos que la sobrevida es diferente en los pacientes que tienen estas nefropatías, ¿sí? Las nefritis intersticiales sobreviven más, la hipertensión después, la glomerulonefritis, ¿no? Y la poliquistosis renal tienen un poquito menos de sobrevida en estos estudios a 30 meses. Cuando hablamos de presión alta, los que tienen obviamente menor presión en promedio sobreviven más, ¿no? Los que tienen mayor esa presión, pues van a tener más eventos vasculares tipos ACV y la mortalidad es mayor. Igual, la proteinuria es un factor de riesgo. Uno es lo que queremos llevar a nuestros pacientes, o por lo menos menor de 1, si es que no se va. Obviamente ese no es el parámetro es llevarlo a la normalidad, ¿no? O sea, el objetivo final es que llevar a la proteína normal, pero si no puedo, por lo menos que sea menor de 1, porque le aseguro un poquito más de sobrevida a mi paciente. Cuando es menor de 3, a veces es muy complicado.
Hay factores que promueven esta progresión, ya hemos visto, como la activación del renina-angiotensina-aldosterona, las hipoxias, el metabolismo mineral de las calcificaciones vasculares alteradas, la hipertensión arterial sistémica y contribuye a una hipertensión glomerular. ¿Qué cuadro clínico semiológico encontramos en los estadios? En el estadio 1 y 2 encontramos que pueden estar asintomáticos. ¿Sí? Los pacientes pueden estar asintomáticos caminando, como decimos nosotros, pueden estar caminando y no hay un síntoma específico. Los pacientes que fueron nefrectomizados por una litiasis, por una tuberculosis, que nacieron con un solo riñón, etcétera, tienen un poquito más de predisposición aquí. En el estadio 3 y 4 ya se nota alguna de las funciones del riñón, obviamente se alteran, ¿no? Como el potasio, el fósforo, la sal. Aparece a veces nicturia, anemia, pérdida de peso. El estadio 4 ya aparece un poquito de retención de fósforo, aumenta el metabolismo del calcio, se mueve este calcio-fósforo PTH, tiende a tener una anemia más marcada, la hipertensión es más complicada mantenerlo. Y a partir de aquí, en cualquier momento el paciente ya puede tener el clásico síndrome urémico, náuseas, vómitos, hiporexia, debilidad, malestar, disminución de peso y nitrogenados y ureas altos. ¿Okay? Y el estadio 5 prácticamente es el paciente que ya nos llega por la emergencia, con una evaluación de la conciencia, convulsionando algunos, débiles, con hiporexia, algunos con edema agudo de pulmón, con sobrecarga de volumen, con edema, con vómitos, náuseas, atrofia, caquexia, etc. Así nos llegan algunos pacientes como si fueran un nefrótico, ¿no? Pero es que por la retención de líquido, ¿no? En algún momento, y cuando uno ve, la proteinuria no es tanta como un nefrótico, entonces dice, oye, ¿qué pasó? Porque esto no es un nefrótico, creatinina en 6, creatinina en 8. Entonces, ¿qué pasó? El riñón, una de sus funciones es reabsorción de agua. ¿Sí? Entonces, no ha habido esta situación teniendo una albúmina casi normal, entonces se da por estas circunstancias. Este síndrome urémico pues tiene que ver con el sistema nervioso, el hematológico, cardiovascular, digestivo, locomotor y endocrino, ¿no? Hay varias alteraciones que lo dan y eso se puede revisar. La lesión histológica en realidad es una glomerulosclerosis. O sea, ¿qué espero yo encontrar histológicamente en un paciente con enfermedad renal crónica? Yo lo que espero encontrar es una glomerulosclerosis, atrofia tubular y una acumulación en la matriz extracelular en el intersticio. Eso es histológico, o sea, eso es irreversible porque ya hay un daño. Por lo tanto, habrá algunas alteraciones funcionales del riñón, es decir, todo lo que hacía bien ahora lo va a hacer mal. Y dentro de esas tenemos alteraciones metabólicas, ¿no? Se habla del síndrome metabólico y enfermedad renal, ¿sí? Los pacientes con enfermedad renal pueden presentar, pues, múltiples alteraciones metabólicas, nutricionales, alteraciones insulínicas, deterioro de la función renal. Hay resistencia a la insulina, hay una distribución de la grasa abdominal, que lo tenemos como un marcador ahora, ¿no? Básicamente está muy asociado a estas circunstancias. Y hay que ver la obesidad y la hipertensión, ¿no? Que son factores súper importantes a considerar, ¿no? Aparte de la diabetes, la dislipidemia, etcétera, que tiene que ver mucho con estos factores metabólicos e inflamatorios. Y para ello, pues hay diferentes tratamientos que uno tiene. La resistencia a la insulina es algo importante que se ve en este grupo de pacientes, lo ve más tal vez la especialidad de endocrinología, porque les llega mucho más a ellos, pero un paciente con resistencia a la insulina, con cierto grado de RC, ese es probablemente su origen detonante de este grupo, ¿no? Sin que todavía sea diabético en algún momento, y después puede aparecerlo. Alteraciones del metabolismo óseo. Aquí tenemos problemas con el metabolismo calcio y fósforo, ¿no? No hay una absorción importante de calcio, no hay esta conversión de la vitamina D, ¿no? De la 25-hidroxivitamina D, ¿no? También llamada el calcidiol, que fundamentalmente se va a hacer calcitriol, ¿sí? Entonces esta conversión tampoco se da. Entonces, ¿por qué? Porque el riñón no está funcionando. Esta vitamina D, ¿no? Que inicialmente es inactiva, al pasar por el riñón tiene que activarse al 1,25 de hidroxivitamina D, la llamada calcitriol. Y como no se da,
¿qué hacemos? Suplementamos de esta medicación a los pacientes, ¿no? Suplementamos la medicación a los pacientes. Bueno, por otro lado, estas alteraciones del metabolismo mineral son importantes para que se puedan dar este eje de PTH, calcio y fósforo. ¿Cuál es la clásica alteración en un paciente con enfermedad renal? Calcio bajo, fósforo alto, ¿sí? Calcio bajo, fósforo alto, PTH alto y calcitriol bajo, ¿sí? Y calcitriol bajo. Esta situación se presenta más cuando la tasa de filtración glomerular es debajo de 50. ¿Sí? Ya se empieza a mover más estas circunstancias, empezamos a ver más retención de fosfato, caída de calcio y activación de vitamina D. Y se evidencia mejor cuando es menor de 30. Alteraciones del metabolismo mineral, ¿no? Por lo tanto, ambas formas facilitan la disponibilidad de calcio y fósforo que se acaba depositando en otros tejidos blandos como las arterias. Cuando hay esta calcificación. Y vemos así calcificaciones, hay lesiones que parecerían unas heridas, pero lo que pasa es que como se calcifican en los vasos terminales, producen ciertas isquemias, ¿no? Y estas isquemias pues tienen que ver con estos productos diferentes. La evaluación bioquímica, ¿no? Calcio, fósforo, PTH, ¿no? Tenemos que valorar la radiografía también simple para ver calcificaciones vasculares, es importante en este grupo de pacientes. Aquí lo que hacemos es reponer calcio si está bajo, modular el fósforo si está muy alto con algún quelante y de acuerdo a la tasa de filtración glomerular nos van a dar unas recomendaciones, ¿no? Para el fósforo sobre todo. Aquí, por ejemplo, si la tasa de filtración glomerular es más de 50, pues el fósforo normal. Pero cuando ya lo tengo menor de 15, hay que restringir, ¿no? Y también cuando está entre 15 y 50, hay que un poquito restringir. De tal manera que 50 es un punto importante. Menor de eso, tenemos que restringir nuestros fosfatos. Hay alteraciones hidroelectrolíticas también, como habíamos visto. La tasa de filtración glomerular cuando empieza a caer empieza a tener problemas, por lo tanto no va a haber una reabsorción buena de agua. Si a esto se une una hipoglucemia, esto va a ser más complicado. Entonces vamos a ver a este paciente hinchadito. ¿Por qué? Porque la reabsorción tubular no es buena. ¿Y qué le damos? Diurético, como la furosemida, ¿sí? Para poder aumentar la excreción de agua. Entonces, parte del tratamiento de un paciente con IRC que es retenedor es darle una diurético tipo furosemida. Cuando un paciente es hipertenso y no tiene retención, pues podemos empezar con hidroclorotiazida, lo clásico en una hipertensión. Pero si este hipertenso ya retiene agua, hay que tener furosemida para poder eliminar. Igual, el equilibrio ácido-base, los pacientes ya con enfermedad renal crónica tienden a hacer acidemia, ¿no? Y en el camino hacen acidosis metabólica, son pacientes ácidos. Y cuando tenemos todo menor de 20, la tasa pues se empieza a notar mayor problemas que tenemos. Entonces esta acidosis metabólica tiene problemas musculares, óseos y problemas hormonales. Por lo tanto, tenemos que corregir esta acidosis metabólica crónica. Entonces estos pacientes se les da un poco de bicarbonato vía oral, ¿no? Para tratar de neutralizar este pH, ¿no? Y tratar de llevarlos a que sean neutros. Esto ya está ahí, llevar al bicarbonato sérico entre 22 y 24, que hemos estado viendo. Hay alteraciones también de sodio y potasio, ¿vale? El sodio casi no se mueve, ¿sí? El que sí se mueve es el potasio. El potasio tiene menos oportunidad de ser excretado, entonces en un paciente con enfermedad renal crónica vamos a esperar que el potasio esté ligeramente o bien elevado. Por lo tanto, hay riesgo cuando uno usa los YECAS o los ARA2, porque los YECAS o los ARA2 tienden a elevar el potasio. ¿Sí? Tienden a elevar mucho el tema de potasio. Entonces hay una restricción en dieta también, no naranjas, no plátanos, que generalmente tienen altas cargas o contenidos de potasio, y entonces eso hace de que las cosas sean pues un poquito diferentes por ahí. Y hay alteraciones cardiovasculares,
porque las calcificaciones los pacientes tienden a ser insuficientes, y hay problemas inflamatorios, tienden a ser insuficiencias cardíacas. Entonces, no es raro encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, o pacientes con enfermedad renal e insuficiencia, a lo que ahora le denominan síndromes cardiorrenales, ¿no? Son los famosos síndromes cardiorrenales, ¿no? Eso es importante a tener en cuenta en este grupo de pacientes. Esta hipertensión nos puede dar un montón de situaciones que tienen que ver con toxinas, con renina-angiotensina, con hipervolemia, con hipertensión, con hormonas, con óxido nítrico, etcétera, que es una de las causantes de esta IRC. Pero a la vez la IRC secundaria ya puede causar hipertensión por retención de este volumen. Alteraciones endocrinológicas. Aquí dentro de estas alteraciones endocrinológicas, como veíamos, hay productos del calcio, el fósforo, el PTH que se van alterando, y también tenemos alteraciones en tiroides, en la insulina, ¿no? Ya dijimos que hay resistencia a la insulina, y en testosterona, ¿no? Que también se ha visto que hay una disminución de la producción de la testosterona. Por lo tanto, habrá una disminución de la libido en este grupo de pacientes. Dentro de las hematológicas, lo más común es la anemia, por disminución de la eritropoyetina. Entonces, al disminuir la eritropoyetina, por estímulo de la eritropoiesis, pues va cayendo y se produce anemia. Encontraremos más anemia en los estadios más severos, es decir, los 3, 4 o 4 y 5, fundamentalmente. De hecho, que esta anemia tiene que ver con muchas causas. La principal es la disminución de la síntesis de eritropoyetina, pero también una deficiencia de hierro, de B12, ¿no? Hiperparatiroidismo severo, etcétera, ¿no? Y hay una disminución del tiempo de sobrevida también de los eritrocitos. La anemia puede contribuir a que este síndrome cardiorrenal se exaspere, ¿no? Presentando sintomatología como angina, hipertrofia del ventrículo izquierdo, falla cardíaca, etc., ¿no? Todas esas características va a ir dándose. Este gráfico no salió muy bien, pero hay un poquito de síntomas y síntomas de la enfermedad renal, sobre todo cuando estamos con tema de anemia. Hay una disminución de libido, acceso de la nutrición, hay circunstancias derivadas de funcionalidad básicamente en este grupo de pacientes. Y finalmente diríamos que la dieta es un factor súper importante para nosotros. La malnutrición de estos grupos de pacientes nos lleva a tener pérdidas calóricas proteicas, nos lleva a mayor catabolismo, acidosis metabólica. Es decir, si este paciente con IRC se come una parrillada, está ingiriendo cantidad de urea que se va a degradar el producto nitrogenado y va a subir o se va a descompensar. Si este paciente IRC en estadio avanzado toma jugo de naranja o un montón de mandarinas o naranjas porque quiere aumentar sus defensas, pues podría tener en riesgo de estar hipercalemia. Y si aún tiene problemas no problemas, sino usa YKGORA2, esto podría incrementarse mucho más. Entonces la dieta es fundamental para poder controlar. Y obviamente es individualizado. En líneas generales, dieta baja en sal, dieta con una ligera restricción en proteínas, las calorías normales, los líquidos ligeramente disminuidos, ¿no? Dependiendo si hay diuresis, si no hay. Ojo, que esto va a depender por cada estadio, ¿no? Lo que estoy hablando es un poquito más los estadios más avanzados. El estadio 1 y 2 no tiene restricción de nada, ¿no? Pero el estadio 4 y 5 ya empezamos a restringir, ¿no? Estas situaciones para no tener problemas e inconvenientes de manejo. Entonces, la enfermedad renal crónica, finalmente podemos decir que es un problema de salud pública, que se define como más de 3 meses y con una tasa de filtración glomerular menor de 60 o con daño estructural. Este daño estructural se evidencia a través de la proteinuria, a través de los quistes, a través de histología, por biopsia, etc. Cualquiera que fuere ya nos traduce enfermedad renal crónica. Que las causas más frecuentes son hipertensión, diabetes, glomerulopatías, uropatías obstructivas en nuestro medio. Y que los estadios 4 y 5 son los estadios más complicados. El estadio 5 ya requiere diálisis, el estadio 4 es el famoso prediálisis, y el estadio 3 es un estadio, digamos, complejo porque o puede estacionarse ahí un buen tiempo con un control
o puede avanzar hacia una IRC en progresión, ¿no? Entonces, esto es importante. Factores de progresión, la proteinuria, la hipertensión, mismos estos factores hay que controlarlos para evitar que progrese, ¿no? Y hemos visto que factores que actúan directamente, el lupus, la diabetes, etcétera, los AINES, etcétera, pero hay factores que contribuyen, ¿no? Como la edad, historia familiar, etcétera, y otras características. Ok, no sé si hay alguna pregunta o comentario final. Porque lo último que estos pacientes, cuando ya el riñón se malogra, pues a la famosa diálisis, ¿no? Se van a la diálisis, hemodiálisis o a la diálisis tipo peritoneal, como ven ahí. Es una bolsita que entra al peritoneo y se hacen unos intercambios de sustancias actuando el peritoneo como una membrana semipermeable. Y en la diálisis, el dializador, como ven ahí, actúa como si fuera un glomérulo, tratando de dializar, entre comillas, filtrar. ¿Algún comentario, preguntas? Si no, para que puedan pasar a su sesión práctica. Ok, si no hay comentario, preguntas, yo les agradezco por la paciencia de la charla. Entonces podemos pasar todos a sus profesores respectivos para las prácticas. Gracias. Gracias, doctor.